Buenas noches. Vamos a escuchar la segunda clase de esta semana, abordaje del abuso sexual. Me vuelvo a presentar por si es la primera clase que escuchan. Soy María Gabriela Bontá, médica pediatra, docente de salud de niñas, niños y adolescentes de la Universidad UNPAS. Soy la docente de la Comisión B1 y bueno, acompañándolos en esta semana de lucha. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Definir qué se entiende por violencias en niños, niñas y adolescentes, definir qué se entiende por abuso sexual y describir los diferentes tipos de abuso, detectar si un niño, niña o adolescente está sufriendo abuso sexual sin victimizarlo y protegiendo sus derechos, efectuar las intervenciones de emergencia, solicitar estudios, realizar profilaxis e implementar anticoncepción hormonal, realizar el seguimiento y violencia digital. En cuanto a la definición de violencia, sabemos que la violencia contra niños, niñas y adolescentes incluye, como dijimos antes, el maltrato físico, psicológico y sexual. Estas formas de abuso pueden producirse de muchas maneras, por ejemplo, violencia armada, disciplina violenta, acoso escolar, violencia digital, y los niños, niñas y adolescentes pueden estar expuestos a múltiples formas de violencia al mismo tiempo. Esto lo describe muy bien en un informe UNICEF en el 2026. Entonces tenemos aquí la definición de violencia en niños, niñas y adolescentes, las 5 formas de violencia, dijimos la violencia armada, disciplinas violentas, el bullying y la violencia digital, y también tenemos la violencia sexual. Fíjense que la violencia armada puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, ¿sí? La violencia física puede ser ataques o peleas físicas, palmadas o azotes, golpes, mutilaciones, asesinatos. La violencia psicológica, gritos, manipulación, amenazas, humillación, exclusión social. En cuanto a la violencia digital, no tienen que ocurrir exclusivamente en línea, pueden interactuar con la violencia offline y puede ser también violencia sexual, como violaciones, tocamientos, acoso, ahí está el grooming o comentarios o burlas sexuales, ¿sí? Todos estos eventos de violencia pueden ser perpetrados por padres, madres, familiares, cuidadores, docentes, compañeros, pares, parejas, policía, pandillas, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes corren mayor riesgo si viven en condiciones de pobreza, si habitan zonas expuestas al crimen organizado o con presencia de pandillas, si carecen de alfabetización digital, si deciden en hogares donde existen otras formas de violencia o enfrentan formas de discriminación. Pequeñas definiciones como que comenta este artículo de UNICEF, en donde dice que la violencia armada es el uso intencionado, amenazado o efectivo de armas para causar muerte, lesiones o daños psicosociales a una persona o a un grupo de personas. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser tanto víctimas como victimarios de violencia armada. La disciplina violenta es cualquier tipo de agresión física o psicológica utilizada para castigar a un niño, niña o adolescente. La violencia física incluye golpes, bofetadas y azotes, mientras que la agresión psicológica incluye insultos, amenazas, gritos, humillaciones, por nombrar algunos ejemplos. Bueno, la violencia sexual infantil es cualquier acto deliberado y no deseado de naturaleza sexual, ya sea consumado o intentado, perpetrado contra un menor de edad, incluye violación, intento de violación, contacto sexual no deseado, acoso sexual, exposición sexual, amenazas de naturaleza sexual,
toma de imágenes sexuales no consentidas, y recuerden que en la clase anterior vimos que tenía que existir una diferencia de edad de 5 años entre el abusador y el abusado. El bullying implica que una persona o un grupo demuestre repetidamente un comportamiento agresivo contra un niño, niña o adolescente que no puede defenderse fácilmente. El bullying es un patrón de comportamiento más que un incidente aislado. Puede implicar maltrato verbal, violencia física, acoso sexual, ciberacoso, tanto dentro como fuera de la escuela. Y después tenemos la violencia digital, que incluye el uso de Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías para intimidar, amenazar, acosar, hacer grooming, abusar o explotar sexualmente a un niño, niña o adolescente. Bien, acá en estos gráficos tenemos en el primero el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años que sufren diversas formas de disciplina violenta, y la Argentina se encuentra, diría yo, que en el rango medio, ¿sí? En donde dice cualquier disciplina violenta es la más frecuente. Y acá tenemos disciplinas violentas por parte de cuidadores en el último mes, y la Argentina tiene 61 niños, niñas, 61%, ¿no? De niños, niñas y adolescentes sin dificultades funcionales y 72 con dificultades. ¿Qué se entiende por abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil es aquel en donde el niño, niña o adolescente está involucrado en actividades sexuales para los cuales están evolutivamente inmaduros y no están en condiciones de dar su consentimiento. Es la intromisión de la sexualidad adulta en el cuerpo y el psiquismo de chicas y chicos. En la inmensa mayoría de los casos, los agresores son parte del entorno familiar y social. Esto hace que se dificulte la intervención. El abuso sexual infantil se constituye siempre como un vínculo depredador que se apoya sobre uno previo de amor, confianza y dependencia, provocando que las chicas y los chicos no puedan reconocerse como víctimas. Esta situación traumática sostenida en el tiempo y sin un tratamiento adecuado va a ocasionar daños neurobiológicos, subjetivos y vinculares que se van a expresar en todos los aspectos de su vida. No se debe perder de vista que se está hablando de un niño, niña o adolescente que es cosificado por quien debería estar amándolo, cuidándolo y dándole un sentido subjetivo. Muchas veces están bajo amenaza. ¿Cuáles son los abusos que hay? Tenemos el contacto físico, manoseos y frotamientos son los más frecuentes, besos sexuales en los genitales, zona anal o pechos de chicas y chicos, iniciarlos a que realicen esas conductas a los adultos por encima o por debajo de la ropa, y el coito interfemoral entre los muslos, la penetración sexual o su intento por vía vaginal, anal, bucal, con dedos, objetos o miembro masculino. Sin contacto físico hay comentarios sexualizados hacia el adolescente, indagaciones inapropiadas acerca de su intimidad sexual, el exhibicionismo, por ejemplo, cuando el agresor muestra sus genitales, exponerlos a pornografía, instar a que adolescentes tengan sexo entre sí, filmarlos o fotografiarlos en poses sexuales o desnudas, inducción a que el adolescente se desnude o masturbe frente al agresor, contactar a un adolescente por internet con propósitos sexuales, esto es lo que llamamos grooming. La inmensa mayoría de las veces los abusos no dejan marca en el cuerpo.
¿no? O sea, el daño físico severo es raro, hay hallazgos menores y la mayoría son sin signos físicos. El aliado del pediatra para diagnosticar este tipo de situaciones es el dibujo en la consulta. Yo quiero traer acá una anécdota o una vivencia que tuve siendo residente de primer año. Era mi último día en consultorios externos y la pediatra con la que estábamos, una compañera y yo, nos dijo, vean a estas dos nenas que están para un apto escolar nada más. Bueno, le dijimos. Yo empecé a atender a la más chiquita, mi compañera la más grande, la más chiquita tenía 3, la más grande tenía 5. Como estaba hablando con la mamá, le di a la nena para que dibujara. Y de golpe veo, y eran todos varones sin pantalones, ¿no? Entonces se me ocurre empezar a preguntarle a la nena por qué todos los varones estaban sin pantalones y quiénes eran esos varones. Y el cierre de la consulta, que después me llevó a ir a salud mental, a servicio social, a infecto y demás, era que todos esos varones jugaban con esa nena a colocarle lápices en su zona genital. ¿Qué pasó? Al año yo me estaba por ir a una interconsulta y me estaba esperando un responsable de la fiscalía porque tenía que ir a hacer yo una declaración como testigo o en realidad a dar explicaciones porque lo que yo había escrito en la historia clínica no coincidía con el examen físico de la nena que había ingresado a una guardia de urgencia. El problema había sido que, si bien yo había tomado todos los recaudos de tratar de que esa mamá no volviese a ese lugar donde vivía, donde estaban todos esos varones, la mamá igual volvió, la nena termina siendo abusada sexualmente realmente, pero con una diferencia de 6 meses. Bueno, nada, muy triste la historia, pero lo que desencadena toda la historia es un dibujo, ¿no? O sea, cuán importante es que nuestros niños se expresen y le demos la oportunidad. Y el doctor Anderman nos prestó una colección de dibujos. Yo elegí algunos, tenía un montón él, pero en donde se ve claramente la genitalización, ¿no? O sea, la manifestación, cómo dibujan los genitales. Bien, ¿cómo detectamos si un adolescente sufrió abuso o lo está sufriendo actualmente? Debemos escucharlo. Fundamental la escucha. El relato es el indicador específico con el que contamos y debería ser siempre suficiente. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas del abuso sexual infantil? El embarazo es, digamos que, la condición final o el producto de esa relación no consentida. Y en Argentina, de acuerdo al marco jurídico, se habla de edad mínima de consentimiento sexual, los 13 años. ¿Sí? Antes de esa edad se debe hablar siempre de abuso sexual y no de relación sexual consentida. ¿Sí? Y en la Corte Suprema se habla de que todo embarazo por debajo de 15 años puede ser considerado producto de un abuso. ¿Qué otras manifestaciones nos deben llamar la atención? El dolor al sentarse o al ir al baño, modificar la forma de caminar, manchas en la ropa interior que preocupen, como sangrados, flujos, infecciones genitales o de transmisión sexual, ¿sí? En donde vamos a encontrar síntomas como prurito, flujo, mal olor, manchas en la ropa, condilomas, ¿no? Lesiones, conductas hipersexualizadas, ¿no? Ahí cuando
se trata de comportamientos de ese niño, niña o adolescente que nos ponga como en alerta de que puede estar sufriendo una situación de abuso. Señales encubiertas. Dolores recurrentes sin causa aparente. Por ejemplo, cefaleas, dolores articulares, dolores en la zona abdominal, al tragar o en el pecho. Cambios bruscos en el apetito o mucho hambre o restricción alimentaria. Aumento o descenso brusco de peso. Incluso puede manifestarse como una anorexia o bulimia. Conductas regresivas expresan la búsqueda de regresar a edades en las que los niños, niñas se sentían estables, confiados y seguros. Por ejemplo, la pérdida durante el día o la noche del control de esfínteres, ¿no? O sea, enuresis o encopresis. Manifestaciones emocionales como llantos frecuentes ante cuestiones aparentemente sin importancia o enojos desmedidos, miedos que no estaban, falta de capacidad de frustración de cosas que antes toleraban, cambios en el sueño, aparición de pesadillas, temores o rechazos ocurren frente a ciertas personas y a los ojos de otros pueden parecer como inexplicables, pueden manifestarse en frases como no quiero ir a la casa del tío, el abuelo me molesta. Una cuestión muy importante es siempre escuchar a nuestros niños. Puede aparecer ansiedad, depresión y angustia como consecuencia a largo plazo vinculado con situaciones de abuso. Pueden aparecer autolesiones, pueden aparecer intentos de suicidio. También conductas de aislamiento o ensimismamiento, dejan de relacionarse con gente de su edad. Muchas veces el agresor intenta aislar a la víctima, lo amenaza, lo intima, ¿sí? Los niños, niñas, adolescentes que sufren este tipo de situaciones pueden sentirse sucios y buscan aislarse. Puede existir una disminución en el rendimiento cognitivo y la baja en el rendimiento académico. El abuso irrumpe de tal manera en el psiquismo que desplaza otros intereses como juego y estudio. Y la sobreexcitación, estar en movimiento todo el tiempo con disminución de los periodos de atención. ¿Qué pasa en la consulta, ¿no? En el consultorio estamos con un niño, niña o adolescente que podría estar sufriendo una situación de abuso o lo ha sufrido. ¿Cómo abordamos esa consulta? Sería deseable conocer estos ítems como cuándo ocurrió el hecho o los hechos, quién o quiénes cometieron la agresión, si dichas personas, agresor, agresores, pueden volver a establecer el contacto con la víctima. Fundamentalmente saber si el agresor convive o si tiene vinculación cotidiana, familiar, vecino, docente, otras. Obviamente que ante todo esto debemos tomar el registro escrito en la historia clínica y completo de lo que contó sin hacer intervenciones y poniendo sus dichos entre comillas. Acá también les voy a contar una situación de consultorio. Concurre la abuela con su nieto y me cuentan que el nene no podía sentarse, ¿no? Le pido permiso para hacer el examen físico de la zona glútea, perianal, y el nene tenía todos puntitos como pinchazos, ¿no? Entonces, cuando le pregunto si me podía contar un poquito más del origen de esas lesiones, el nene tenía 9 años y era un nene de 11 años del colegio que lo obligaba a ir en todos los recreos al baño a lastimarlo. Bueno, obviamente se trabajó con la escuela, fue muy, muy laborioso
ese trabajo porque hubo que trabajar mucho con ese nene agresor, pero felicité al agredido que se animó a contarle a la abuela lo que le estaba pasando. Y bueno, obviamente los dos tuvieron apoyo psicológico y hoy creo yo superada la situación, pero muy difícil de acompañar. Bien, dice, si el niño, niña o adolescente que sufrió abuso sexual está acompañado por un adulto protector al momento de la develación, o si el adulto el que se acerca por su cuenta o si es el adulto el que se acerca por su cuenta para contarnos lo ocurrido, las preguntas deben dirigirse exclusivamente a este último, resguardando al niño, niña o adolescente y evitando hacerlo en su presencia. Y en los siguientes términos: ¿qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? ¿Quién lo hizo? La realidad es que los niños, niñas y adolescentes no deben ser interrogados bajo ninguna circunstancia. Mi planteo siempre es ser escuchados, como dice el doctor Maglio. Bien, les voy a leer rápidamente este resumen que establece la guía de buenas prácticas de UNICEF para actuar frente a estos casos, y es: en todos los casos se debe dar intervención a la justicia, además de procurar que la o el adolescente reciba asistencia inmediata. La develación del hecho puede ocurrir en distintos organismos y situaciones. El adolescente puede hacerlo solo o acompañado de un adulto de confianza. Si se presenta acompañado, las preguntas deberían ser dirigidas al adulto y al adolescente resguardarlo, no en su presencia para no contaminar el relato. Si se presenta solo, se deberá intentar identificar un adulto responsable y de confianza del adolescente. Debemos recordar que si viene solo, es posible que no haya un adulto de confianza y debemos realizar nosotros tanto la denuncia como la notificación a organismos de protección de derechos. El adolescente no debe ser interrogado en ninguna circunstancia más allá de la obtención de alguna información mínima que en principio debe ser procurada a través del adulto. Se debe asegurar que el adolescente espere y sea atendido en un lugar adecuado sin posibilidades de cruzarse con otras personas ni escuchar el relato que hace el adulto responsable. Bien, y acá tenemos qué hacer y qué no hacer ante las distintas situaciones. Por ejemplo, una violación involucra violencia, penetración con objetos o partes del cuerpo y suele haber lesiones. ¿Qué debemos hacer? La atención médica de urgencia, internar, hacer la revisación y todas las medidas de prevención con el kit de prevención de embarazo si es mujer y de enfermedades de transmisión sexual en ambos casos. Se contiene a la víctima y familiares si está acompañado o acompañada y se da intervención a la justicia. ¿Qué no debemos hacer? Minimizar la situación o considerar el abuso como sexo brusco consensuado, no administrar el kit de prevención, interrogar a la víctima, como ¿estás seguro que no quisiste tener sexo? ¿Es tu pareja? No realizar la denuncia o no constatar que el familiar la realizó dejando copia en la historia clínica. En caso de sospecha de abuso sexual a un adolescente por indicadores directos como embarazo, enfermedades de transmisión sexual, lesiones o hipersexualidad, ¿qué hacer? Si viene acompañado del adulto, se hace la atención médica, el tratamiento necesario, se realiza la entrevista solo al adulto, se le solicita al adulto protector que realice la denuncia. Si viene solo, se le hace la atención médica, se deja ese relato espontáneo entre comillas, se contiene, que se le dice que se le va a ayudar y se realiza la denuncia. ¿Y qué no se debe hacer? Si viene acompañado del adulto, no administrar tratamiento o canjearlo por la denuncia, interrogar al niño, niña y adolescente, interrogar al adulto en presencia del otro, no, interrogarlos, siempre es interrogar, si viene acompañado, interrogar al adulto.
y no verificar que se haga la denuncia. Y si viene solo, no se hace, no dar la atención médica, interrogarlo con preguntas, ¿por qué no lo dijiste antes? O alarmarnos o cuestionar lo que dice, no realizar la denuncia o no proteger al niño, niña o adolescente. Si viene acompañado de un adulto y la sospecha es que la sospecha del adulto o del pediatra, docente u otro, ¿qué hacer? Para poder entrevistar al adulto acompañante, el adolescente debe estar en otra dependencia. Al adulto hay que permitirle hacer el relato espontáneo. Luego, el cuándo, dónde, quién, debemos preguntarle. Se debe solicitar que realice la denuncia. Se le explica que el adolescente deberá ser revisado por un profesional y posiblemente tomar muestras. En lo posible se le da apoyo psicológico y se escribe como diagnóstico sospecha de abuso sexual. Si viene solo, la primera entrevista es clave por ser la menos contaminada y debe quedar toda registrada. Saber qué hacer y qué no hacer, realizar la entrevista en un lugar apropiado, generar un clima de confianza, transmitirle que lo ayudaremos y explicarle que se le va a realizar una revisión para asegurarnos de su bienestar. Y debemos hacer la denuncia. ¿Qué no debemos hacer? Si viene acompañado de un adulto y la sospecha es del adulto o del pediatra docente u otro, realizar la entrevista tipo indagatoria, hacerla uno delante del otro, pedirle detalles, no tomar entrecomillado, enviar al niño a su casa, no dar intervención al organismo de derecho y si viene solo, contaminar el relato con preguntas como ¿fue tu abuelo? Pero seguro no fue tu papá, ¿no? O sea, como uno inducir la respuesta. Introducir preguntas que mencionen datos que no han sido mencionados por el niño, prometer soluciones que no podemos garantizar, no realizar la revisación médica y ginecológica cuando es necesaria y no realizar la denuncia. Bien. ¿Cuáles son las intervenciones de emergencia en abuso sexual infanto-juvenil? El manejo de emergencia en casos de abuso sexual se enfoca a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de lesiones, en las infecciones de transmisión sexual, profilaxis contra el VIH, la administración de vacunas como antihepatitis B, VPH y antitetánica, y la implementación de medidas esenciales como la anticoncepción, o sea, la pastilla del día después. Ahí, abuso sexual. Y ahora hablamos rápidamente y poquito de violencia digital, que como ustedes son nativos digitales, la tienen mucho más clara que nosotros. Sabemos que la infancia en las redes sociales tiene riesgos por la sobreexposición. El sharenting consiste en compartir información sobre nuestras hijas e hijos fuera del círculo familiar, por ejemplo en redes sociales, y esto trae importantes riesgos y debemos protegerlos, ¿sí? Entonces decimos que el sharenting se define como lo que hacen los padres y madres cuando hablan de sus hijos fuera del círculo familiar. Puede consistir, por ejemplo, en subir una foto a las redes sociales, publicar una entrada de blog sobre el niño o la niña, o enviar un video a través de una aplicación de mensajería como WhatsApp. Por eso es que cuando uno va a subir la foto de su hijo, lo piense 2 veces o le tape la carita, ¿no? Entonces, los riesgos del sharenting, más allá de exponer a los chicos, es... por un lado están los daños reales que podrían sufrir debido a la información sobre lo que se comparte. Algunas personas podrían tratar de interactuar con ellos o querer hacerles daño a partir de esos contenidos. Por otro, esa información puede pasar a integrar expedientes digitales de uso comercial. Además, las imágenes de chicas y chicos pueden ser alteradas con inteligencia artificial
o como ha ocurrido en algunos casos, a partir de ella se puede crear un meme que comunique una imagen negativa de ellos. Hay acciones específicas para la prevención de violencia digital que propone UNICEF, que son campañas de sensibilización sobre diversas problemáticas, como hashtag fuera sin códigos, una activación para concientizar sobre la importancia de frenar la difusión de imágenes sin consentimiento. El grooming es un delito, para alertar sobre los riesgos al que están expuestos las chicas y los chicos en juegos en línea, sobre todo el Roblox. Es uno de los juegos que tiene mayor presencia de grooming o de adultos jugando ahí para este tipo de situaciones. Xenofobia AFK, sobre la importancia de crear un mundo gamer libre de discriminación, y hashtag faquetosis, para generar conciencia sobre la importancia de prevenir riesgos en línea y detectar desinformación, entre otras. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Muchas gracias por la escucha, por tratar de entender estos temas, por cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y ahora les propongo que realicen los casos clínicos, así los podemos revisar la semana que viene. Buenas noches.